tía bioquímica. Pero a Cristo tiene que darle una semana de estudio. Sí, el electro va a entrar en los dos grupos que se han aplazado solamente en la práctica, en el recuperatorio. Aquí no voy a poner electro en el examen, pero voy a poner preguntas del electro. Tienen que tenerlo en la cabeza. De uno, de todo el que va a preguntar, ¿no es cierto? ¿Por qué la onda P es negativa? Ya tienen que saber, por esto. ¿Ya? ¿Está entendido? Después, ¿qué más? No sé si algo me estoy olvidando. ¿Algún detalle, algo que quieran hablar? Ya. Entonces, por favor, esta semana que viene es pesadita, lean sábado y domingo, por favor. Les pido a los enamorados, ¿dónde está? A ver, que lo dejen por esta semana y se pongan a estudiar como descosidos, ¿ya? Tienen que humedar esta semana. Hemos visto que cuando una persona estudia, las neuronas reciben más sangre. Y por eso no es broma, dice, está caliente, efectivamente. Una persona que tiene el cerebro ocupado pensando, el nivel de ATP es mayor. Y si hiciéramos un control de las células neuronales, veríamos que sí, tienen mayor calor porque hay más trabajo celular. ¿Ya? Entonces, preocupémonos, está bonita esta parte de la fisiología. Neuro, de título nuevo, es bien complejo, pero yo lo estoy haciendo mucho más sencillo que el año pasado, cuando les digo todo, más sencillo, pero también aún así de sencillo es complejo. Entonces, traten de venir a las clases y entender. El examen es sencillo ya cuando han entendido. Bien, vamos a continuar, hemos quedado aquí, todos hemos visto que es la facilitación. Ahí tengo un edema de tobillo cuando uno se hace un esguince, se hincha y podemos estar caminando, pero un toquecito ahí nos hace gritar porque está facilitado. ¿Qué quiere decir? Que las neuronas, vamos a ver el dolor, cuando estamos en dolor, las neuronas van dando potencial de acción, se suman los potenciales, vamos a hacer con el curso, los van a seguir. Cualquier pregunta, levantan la mano, por favor. Fíjense, este es un estímulo lejos del umbral, este es otro estímulo lejos del umbral. Pero cuando hay un edema, entonces aquí está siendo bombardeado la célula neurológica. Tenemos nosotros el potencial de acción del dolor, es igual. Tiene que llegar a un umbral del dolor y se despierta un dolor que les hace gritar. Pero en tanto no llegan al umbral, ahí está solapado, está ahí oculto, no duele nada, ¿entienden? Pero cuando hay edema, entonces la lesión celular suelta potasio, estimula las terminaciones, pero los estímulos no llegan al umbral. Entonces tenemos así solamente estímulos y podemos aguantar el dolor. Pero si digamos está recién lesionado, entonces está un punto, fíjense, aquí cerquita al umbral. Entonces si hacemos un toquecito aquí o accidentalmente se choca, vamos a tener esto, ¿no? Se produce el potencial de acción. Y esto ya descarga, ¿no es cierto? Un estímulo de dolor, ya les hace gritar, porque eso no es cualquier cosa, todos hemos sentido dolor. Y entonces se llama facilitación, no se olviden nunca. La fatiga sináptica puede ser determinada por el agotamiento del neurotransmisor. Ustedes saben que cada sinapsis tenemos neurotransmisores. Puede inactivarse los receptores postsinápticos por un tóxico o también por un agotamiento. Puede alterarse la concentración iónica de la célula, en este caso puede llenarse de cloro o puede salirse el potasio, se altera la concentración iónica y también va a haber, directamente va a haber una fatiga, no va a haber ninguna respuesta celular.
O puede haber acumulación de metabolismos en el sistema que inhibe las respuesta. Fíjense, cuando una persona está cansada, se van agotando los neurotransmisores. Primero se reduce un poco, va reduciendo un poco, y al final, fíjense ya, la respuesta, digamos, neuronal es tan leve, y eso sucede, los que nos gusta el box, los que ustedes han visto. El box es un deporte viril en el cual se agotan las fuerzas. Cuando el individuo está por el 12 round, ya los mismos golpes ya son así nomás, ya no hay esa potencia que había al principio. En el primer round, segundo round, había toda la fuerza porque las neuronas estaban con todo el potencial de acción. Pero conforme va pasando el tiempo, se van agotando los neurotransmisores, va alterándose la carga iónica de la célula, o sea, empieza el agotamiento celular y los golpes son cada vez más leves. Entonces, eso es lo que sucede. Por favor, cualquier pregunta, levantan la mano. Vamos a ver el efecto del pH y la hipoxia. Por favor, esto va a ser para el examen final, no creo que pregunte ahora, pero siempre la alcalosis, ¿qué va a provocar? Puede convulsionar una persona por alcalosis. ¿Por qué? Porque el pH de 7.8 aumenta la excitabilidad. En un epiléptico solamente el correr va a dar un poco de alcalosis y eso produce convulsión. Al revés, ¿cierto? Una acidosis disminuye la actividad neuronal. ¿Por qué? ¿Por qué disminuye la actividad neuronal? ¿Por qué, estimado? Levante la mano a la 1, a las 2 un punto. Ahí, ¿por qué, Lía? Eso era porque los calcios estaban inhibiendo, estaban haciendo una barrera. Esos detalles, fíjense, tienen que saber. Porque siempre les digo, y es un problema, la memoria sola no es lo mismo que entendimiento cognitivo. En una acidosis hay una hipercalcemia relativa, ¿por qué? Porque el ion hidrógeno empieza a desplazar el calcio, y ese calcio va a cerrar los canales, ¿no? Que en este caso de sodio y calcio que ingresa a la médula, a la célula, entonces hay depresión. Por eso es, entonces no se olviden, por ejemplo, Lía es una mujer muy práctica, esta mujer, es bien, más parece que va a ser cirujana, algo así, una residencia que sea de más practicidad, que no tanto teoría, pero más práctica. Y entonces, por favor, esas cosas, detalles que pueden darnos claridad en el tratamiento. Y la hipoxia, hay aporte insuficiente de oxígeno, y fíjense, en 3 a 7 segundos va a haber pérdida de conocimiento. Una persona pierde conocimiento porque el cerebro no soporta disminución de la oxígeno. Eso vamos a ver con calma la próxima semana. Yo sé que la próxima semana es una semana de exámenes. Por favor, vengan, hagan un paréntesis y entiendan lo poco que vamos a avanzar. Pero entiendan, porque conmigo vamos a avanzar lunes, miércoles y jueves. El viernes es el examen, o sea, no vamos a avanzar. Bien, vamos a ver. Vamos a ver las sensaciones somáticas. ¿Qué es sensación somática? ¿Ya? Toda la información del medio ambiente está captada por los receptores sensoriales, el sistema nervioso periférico, ¿no? El sistema nervioso periférico capta, tiene receptores en la piel para ver cómo está el calor, el frío, adentro, cómo están los receptores. Tenemos el intestino, cuando se hincha, sabemos que está hinchado porque los receptores captan la distensión intestinal. O sea, receptores tenemos internos y externos. Esa sensación se llama sensación somática. Está dividido en una ecterocepción, que son los 5 sentidos que todos conocemos: vista, tacto, gusto, olfato, audición. Esto es la ecterocepción. Lo que podemos de afuera captar, ¿no es cierto? Con la vista, el gusto, el tacto. En cambio, el sistema propioceptivo son sensaciones del estado interno. ¿Qué quiere decir? Por dentro. Por dentro nosotros vamos a ver el uso neuromuscular, el aparato tendinoso de Golgi. O sea, nos van a avisar la ubicación de nuestras articulaciones y de nuestro cuerpo.
Si ustedes están desmayados y luego se despiertan, se dan cuenta en qué posición están. Si están echados o están parados, se dan cuenta, basta que hagan un pequeño bien, ya saben, eso se llama propiocepción. Por eso la propiocepción puede ser consciente cuando con esos sensores vemos la presión, el peso, la vibración, la posición, la forma, el tamaño, todo eso podemos ver con la propiocepción consciente. Todas las personas que tienen un tumor abdominal saben dónde está, saben el tamaño, el peso, todo, ¿no? O si no es algo sólido, se dan cuenta porque la propiocepción consciente les avisa. Y tenemos la propiocepción inconsciente, ¿no? De todo nuestro estado interno, y ahí tenemos el uso que vamos a ver la próxima semana, en 2 semanas, porque la próxima no creo que avancemos. El uso está dentro del músculo, tenemos un musculito pequeño que llama uso muscular. De eso nadie está consciente. Ahorita nadie me puede decir si su uso está estirado, está relajado, es inconsciente. Pero el uso tiene una función para que, para regular en ustedes la marcha, cuando aquí está una persona haciendo malabarismos, todo esto está regulado por el uso. El uso se encarga de los reflejos que tenemos. Vamos a estudiar eso casi intrínsecamente, vamos a estudiar todo eso. Entonces se llama propiocepción inconsciente. De eso no se dan cuenta, pero está ahí el uso y el aparato tendinoso del cuerpo. La sensación somática se divide en 3, ¿no? Sensaciones somáticas, mecanorreceptores del tacto y la posición, termorreceptores del frío y el calor, y el dolor. Estos 3 vamos a ver: mecano, termo y el dolor. Miren que voy a hacer igual del dolor. Dolor es un capítulo bien grande. Pero si no avanzamos dolor, me voy a sentir mal, porque ¿cuándo van a avanzar dolor? Nunca. Cuando les digo todo, nunca. En cambio, en fisio vamos a aprender lo básico del dolor. Tampoco vamos a ir a la ciencia del dolor, que lo van a ver en el anestesio. Solo los anestesiólogos son especialistas en el tratamiento del dolor. Pero aquí vamos a ver cómo se produce lo básico, cómo se produce un dolor de vasija, de pecho, cardiológico, de cabeza. Vamos a ver lo básico, tienen que saber. Y eso para mí es otro trabajo, porque el tema del dolor es grande y yo lo voy a achicar en lo más, ¿qué le diré? La nata de un conjunto de leche, la nata, solamente la nata. Entonces, les conviene por favor hacer un paréntesis en sus estudios y venir. Eso vamos a avanzar de aquí a 2 semanas. Voy a tratar de terminar esto. Después de la próxima vamos a terminar neuro. Eso es lo que pienso, porque estamos avanzando, no quiero perder. Luego avanzamos dolor y listo. Vamos a dar examen nuevamente. Entonces, quiero dar examen a principios de noviembre, ¿no? O final de octubre, y de noviembre el 4. Y luego vamos a hacer 3 semanas antes de diciembre, tiene que ser el 5. O sea, imagínense tener que correr, porque ha habido muchos, ¿no?, trámites y demás cosas que han pasado. Y no sé, cualquier pregunta, levantan la voz. Aquí tenemos los receptores sensitivos, ¿ya? Tenemos los receptores sensitivos básicos. Fíjense, 5 tipos básicos de receptores sensitivos. Mecanorreceptores, su nombre lo indica. Mecano es algo mecánico que empuja la piel o por dentro o por fuera. Mecano, algo que empuja, que deforma algo. Entonces, mecanorreceptores tenemos, miren, la compresión y estiramiento de los músculos o de la piel. Ahí tenemos Pacini, Merkel y los tipos receptores como básicos, ¿no? Luego tenemos los termorreceptores, cuando no, la temperatura y el frío. Entonces, Krauss, el frío, y Zuffini, el calor. Los nociceptores, cuando hablamos de noci es receptor del dolor, son terminaciones libres, y los receptores electromagnéticos
de los conos y bastones que están en el ojo, eso no vamos a ver, lo van a ver en oftalmo, más bien que eso lo dan completo allá. Los quimioreceptores detectan gusto, olor, ¿no? Eso ya hemos visto en parte, los quimioreceptores aórtico y carotidio, pero también en la lengua tenemos quimioreceptores, que nos dan el sabor, etc. Ya, aquí están los dibujitos, esto es la terminación libre, fíjense, ahí está, estos receptores son de la misma neurona tiene receptores incluidos, eso es una sola neurona. En cambio, la terminación de Merkel es la neurona que se conecta con estos sensores especializados en captar la presión y la textura. Y tenemos el Meissner, igual es un sensor. El corpúsculo de Meissner es un sensor especializado, ¿no? Está en las manos, el tacto, y ahí está conectándose con un nervio. Y tenemos Pacini, otro sensor especializado, ¿no? Que nos ve la presión. Los tricorreceptores están alrededor del nacimiento de los pelos y nos van a decir, ustedes saben, cuando se ponen en un lado, está en el lado derecho o izquierdo. Si yo lo peino, cierran los ojos, le peino a un lado, está en el lado izquierdo, saben. Pero después de un momento ya no, y eso vamos a ver por qué. ¿Ya? Entonces vamos bien. Aquí tenemos una piel, las partes, ¿no es cierto? La epidermis es la parte que todos podemos ver en nuestra piel, la dermis que está por dentro y la hipodermis que está prácticamente en el tejido celular subcutáneo. Este amarillo que ven, el celular subcutáneo. Entonces, nosotros sentimos aquí el calor, el frío, el roce, el pellizco con la epidermis porque está conectado con los nociceptores. Aquí está, no está bien dibujadito, pero voy a hacerlo para que entiendan. Fíjense, los nociceptores van hasta aquí, hasta la piel, van totalmente inervando, o sea que todo está cubierto, ¿ya? Cuando alguien te pellizca, ustedes están sintiendo, porque tenemos ahí receptores que nos captan, la piel está zícicamente inervada. Entonces tenemos receptores sensoriales que podemos, por eso nos da la capacidad de captar cuando alguien nos toca con un alfiler, en este caso, ¿no es cierto?, son conexiones de una plumita, ¿no?, tan sencillas, el calor, el frío, etc. Y la dermis, aquí fíjense, en la dermis está incluida la base de las células de la epidermis. Si la dermis se destruye, no hay epidermis, entonces aparece una cicatriz horrible. Cuando la epidermis se quema hasta la dermis, estas células aquí que están viendo, estas células son células madre que forman la epidermis. Entonces, cuando nosotros nos quemamos superficialmente por encima de la dermis, no hay ninguna cicatriz. ¿Cuántas veces nos han hecho lesiones, que ampollas? No hay cicatriz, nada. Hay cicatriz cuando la lesión pasa a la epidermis y llega a la dermis. En la dermis ya no hay estas células, ya se han muerto las células que regeneran la piel. Y entonces aparece un tejido queloide, ¿no?, que se nota feo, la cicatriz. Entonces, toda cicatriz es porque la lesión ha llegado a la dermis. Ahora, viendo ahí, les voy a decir, cuando una persona es quemada y le duele, ¿qué creen que se ha quemado? ¿La epidermis o la dermis? ¿La epidermis o la dermis? La epidermis, por favor, porque los orígenes de los nociceptores están en la dermis. Entonces aquí están los sensores, que son esta organización, está captando la quemadura y duele, ¿no? Cuando nos quemamos por el sol o por cualquier cosa que nos arde, ¿no es cierto?, que se pone rojo la piel en ustedes, y en mí y en los morenitos se pone negro, es intocable. ¿Cuántas veces ustedes han debido ir bueno, aquí no sé si al río, pero cuando mandan un día de campo, no, en un viaje, qué sé yo, en la playa se
queman, la alegría no se da cuenta y luego de eso es intocable la piel, se ha quemado la epidermis. Entonces ahí deja alguna cicatriz, no, se descascara y eso es todo, porque se ha quemado superficialmente. Pero si una persona viene quemada y viene quemada, ¿no? Y eso pasa aquí en el hospital, ustedes le agarran de la quemadura y no dice, ay, ¿qué ha pasado? ¿Hasta dónde se ha quemado? La dermis. Entonces, cuando una persona viene quemada y no le duele, es grave. Va a tener cicatrices perennes y nunca va a tener sensibilidad normal. ¿Por qué? Fíjense, ¿por qué no va a tener sensibilidad normal? Porque los sensores de tacto, epiclítico, están en la dermis y epidermis. Pero hay una sensación que sí van a sentir los que se queman hasta el celular subcutáneo al músculo. ¿Qué sensación van a sentir? Presión. ¿Por qué? Porque está en la hipodermis. Dios ha hecho eso con sabiduría. Ha dicho, esta microagresión se va a quemar. Le dejaré por lo menos la presión porque sin eso serían como leprosos. Pero las personas que lo ven totalmente quemado, tal vez no sienten el tacto, ¿no? La tersura, pero sienten la presión. Ustedes le tocan y se dan cuenta. ¿Por qué? Porque tenemos ahí estos sensores que son los corpúsculos de Pacini, que están en la hipodermis. Estos no se queman, se quema todo esto, pero el Pacini queda y la presión hace que una persona que esté bien quemada, porque aquí esto es grasa y músculo, tenemos nosotros corpúsculos y de esa forma no están totalmente desnervados. Hay sensación de presión en los gran quemados. Sí se salvan porque muchas veces no se mueren, ¿saben? ¿No? La mayoría se muere si tiene más del 80% de quemaduras. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna pregunta? Ya. Sí, dime, Fernández. La función del corpúsculo de Pacini en una situación normal, ¿qué sería? ¿Cuál sería eso? ¿Cómo? ¿Cuál es la función del corpúsculo de Pacini? El tacto. ¿No serían los otros? No, es que el tacto, tenemos tacto protopático, epiclítico, de presión. Ahorita vamos a ver, vas a diferenciar, ¿ya? Sigamos adelante. Pacini, claro, aquí Pacini en la hipodermis, la Pacini es la presión, pero también tenemos aquí la presión cuando nosotros apretamos un poco digamos, la mano o lo que sea, llega aquí, son bien sensibles los de Pacini, es un receptor especializado. No solo quiere decir que Pacini tenemos en la hipodermis, también hay Pacini en la dermis, o sea, solo en la, no es así, hay en la dermis también, pero en la hipodermis quedan siempre como una reserva en caso de pérdida de la dermis. ¿Está entendido? Ya. Vamos a ver. Doctor, ¿y si se quema el corpúsculo de Pacini también ya dejaría de No, ya se muere el individuo. Generalmente van a ver ustedes en patología, tenemos quemadura de primer grado, segundo, tercer grado profundo. Cuando se quema y ya la hipodermis, ahí está el músculo y el hueso. Hay que cortar más, ya no hay nada que hacer ahí. Ya no es viable ese miembro. Y si es abdomen, está listo y se va a morir. O sea, ya no tiene solución. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Ya, sigamos adelante. Tenemos entonces receptores en la piel que están especializados en percibir un solo tipo de sensación. Y aquí tengo un receptor que van a ver en los libros, el receptor en cúpula de higo. ¿Qué es este receptor en cúpula de higo? Son discos de Merkel. Aquí varios centenares de discos de Merkel forman una cúpula, generalmente en las yemas de los dedos. ¿No? ¿Para qué? Para percibir la textura cuando hacemos una palpación. Gracias a eso nosotros podemos agarrar, podemos distinguir cómo es lo que estamos palpando, qué textura tiene. Entonces, es abundante en las yemas de los dedos. No así en otras partes, por ejemplo, en el dorso, abdomen, no hay ese tipo de sensación.
Vamos a ver la transmisión de sensaciones por los nervios. Aquí tenemos los nervios básicos: A alfa, A beta, A delta y C. El C es el nervio que no tiene mielina, pero el A delta, A beta tiene mielina y el A alfa tiene más mielina. Entonces, fíjense, el más grueso es el A alfa. A alfa es un nervio destinado exclusivamente para las sensaciones, bueno, no, para llevar la información motora. El movimiento motor, para mover las manos, etcétera, está dada por A alfa. Son nervios gruesos. Cuando ustedes ven el plexo braquial, han hecho la disección, aparece un blanco. Esos blancotes grandes son fibras A alfa. Está lleno de inervar que los músculos. ¿Está bien? Pero tenemos fibras A beta que ya llevan la sensibilidad, y también A delta y C. Entonces, ahí están los receptores finos, los que llevan sensibilidad fina, el higo, sufínico. A beta, que quiere decir este tipo de nervios que son medianitos, que están con la esfigomielina, 35 a 75 metros por segundo. Después tenemos las terminaciones libres por A delta. Estas son terminaciones libres, ¿cierto?, que tienen A delta. Esta y esta llevan sensaciones de dolor y también de sensaciones de tacto. Entonces, fíjense, tenemos las A delta y el tacto grosero y cosquilleo por las fibras tipo C, estas fibras tipo C. Esas fibras tipo C no tienen esfigomielina, son las más lentas. Estas vamos a ver que se encargan del dolor y del tacto protopático, o sea, grosero. ¿Qué es protopático? Es, por ejemplo, yo agarro mi mano, atiendan por favor, y digo esto. ¿Qué es? Es una superficie plana. Eso es protopático, algo grande. Epicrítico es, agarro con mis dedos y agarro, ¿qué es esto? Parece un control, hay botoncitos, ¿no? Eso es epicrítico. Estoy sintiendo una sensación fina. La sensación fina epicrítica está dada por las fibras A delta, o sea, efectivamente es sensación fina y A beta algunos, pero la táctil protopático grosero es fibra C, que no tiene miedo. Y también el dolor. El dolor es lento. Las fibras de mielina, cuanto más mielina tengan, es más rápido, ¿no? Más rápido. Fíjense, esto es 80 a 120 metros por segundo, o sea, 90 a 120. Esto es rápido, porque así es el potencial de acción de un movimiento. Pero en cambio estos son lentos. 2.1 a 5 es lentísimo, por eso que cuántas veces nos hemos quedado. No nos damos cuenta en un momento que, ya me había quemado, ya se ha quemado ya. No es como un pinchazo que la hace saltar, no. La quemadura del dolor es lento. No se dan cuenta cuando ya está quemado, se tiran por los cientos. Ha sido lento el paso para hacer el reto. Entonces, esas diferencias hay en relación. Aquí tenemos dos. Fíjense, esta es la terminación libre, que no tiene esfigomielina, es generalmente del dolor. Y aquí tenemos uno que está llevando el tacto, ¿cierto?, que tiene unas fibras mielinizadas. Y ahí está nuevamente nuestra piel, que es la que más sensores tiene, porque es la que está en contacto con el medio ambiente. Cualquier pregunta, levanta la mano. Hay interrelación entre la sensación táctil de tacto, presión y vibración. El tacto se detecta por debajo de la piel, ¿veis? ¿No? Entonces, aquí, fíjense, tenemos Meissner, ¿no? Estos receptores especializados van a captar el tacto. Ustedes tienen ahí, están captando el tacto. Entonces, apenas tocamos aquí, sentimos el tacto dado por el Meissner. La presión obedece a deformación del tejido profundo, o sea, apretamos y vamos a hundir todo esto y vamos a llegar al Pacini aquí. Hasta aquí vamos a llegar. Entonces, eso nos da una sensación difusa de presión, ¿no? Pacini. Y cuando hablamos de la vibración,
es por Meissner y Merkel, porque los dos, tanto el Meissner como el Merkel son superficiales. Y aquí hacemos la vibración. Cuando nosotros van a hacer, cuando esté en neuro, tenemos el diapasón, en neurología, eso mueve y ustedes lo hacen y solamente es para ver si el paciente siente. Si siente, ¿qué quiere decir? Que las vías sensitivas, eso está yendo, nos avisa que está sintiendo desde aquí hasta el cerebro. Entonces eso van a hacer, es un tipo de examen que tenemos también, la vibración, ¿ya? El cosquilleo y picor está dado por las fibras amielínicas tipo C, o sea, estas que aquí voy a volver atrás, estas, ¿no? Amielínicas tipo C, no tienen mielina, está dada por el cosquilleo y picor. Similar al del dolor. En realidad, hasta ahora los científicos no encuentran una diferencia del picor y del dolor. Ahora, he estado investigando las caricias, por ejemplo, ¿no es cierto? Aquí veo, parece un individuo que no voy a nombrar, ¿no es cierto? Que está siendo acariciado. Pocos son los hombres que tienen ese tipo de mujer. Una mujer cariñosa es difícil, al menos en la medicina son más, ¿no? Son más, ¿qué les diré? Más prácticas. Sin embargo, ¿qué causa la caricia? Placer. A los hijos, por ejemplo, a los hijos, eso van a ver en psicología médica, a los hijos hay que abrazarlos y hay que acariciarlos aunque no sientan nada. Porque muchas personas, mujeres que han vivido sin padre, sin madre, huérfanas, o han sufrido maltrato durante su niñez, no saben amar. Dar un abrazo, que nunca. El pobre marido está botado ahí, jamás le dice, hijito, que está ahí el cámara. Pero al hijo, ustedes como médicos tienen que saber, la caricia le ayuda a estimular, eso vamos a ver en el cerebro. La caricia es necesaria para el chico, para el bebé, para un niño. Aunque no sientan acariciar a un bebé, acaricien a un bebé. Besen a un bebé, porque necesita eso, es una necesidad que le va a ayudar a sus endorfinas, muchas cosas que vamos a ver fisiológicamente se producen. La caricia despierta la efusión de endorfinas y eso ayuda a un sistema inmune normal. Por eso los niños amados crecen y los niños que no han sido amados no crecen mucho. ¿Por qué? Porque la secreción de endorfinas está científicamente comprobado. No me digan, pero ¿cómo aquel individuo que es bien siempre ha sufrido y es alto? Siempre hay excepción, ¿no? Pero está demostrado. ¿A quién están comparando que están siguiendo ustedes? ¿Ah? ¿Está entendido eso? Entonces, ¿y qué hace la caricia? Fíjense, la caricia se ha demostrado que también es una sensibilidad pipítica en la piel, está dada por centímetros de piel por segundo, ¿no? Entonces, si nosotros abarcamos entre 1 y 10 centímetros por segundo de piel suavito, se estimula placer. O sea, uno siente qué lindo, ¿no? Placer. Y ese placer va a ir, vamos a ver, no sé si alcanza ahora el tiempo o el lunes, vamos a ver que eso va a la médula y de la médula va al cerebro. Y en el cerebro, ¿qué estimula el placer? La liberación de endorfinas, que vamos a ver, encefalina. ¿Y qué hace la encefalina? Hace sentir, como ese tipo ahí, miren, está soñando, parece pero les hace soñar. Si un hombre puede estar con una mujer solo por eso, una mujer tiene el tacto de ser así en forma natural, van a tener a los hombres comiendo de su mano. Así con él les digo todo a las mujeres que son. Cualquier pregunta, levantan, ¿ya? No tiene que ver con
de los centímetros estimulados por segundo. Y eso está demostrado ya en la ciencia fisiológica. Vamos a ver el potencial del receptor y los potenciales de eso. En un estímulo puede haber receptores primarios, los que captan, los receptores secundarios. Entiendan por favor, receptor primario es la misma neurona que capta. La neurona hace de receptor y también hace de el nervio que lleva esa sensación. Por ejemplo, aquí tenemos las terminaciones libres, se arborizan, esa misma neurona es receptor y esa misma neurona lleva el potencial, receptor primario. En cambio, hay receptores secundarios, en el cual el receptor es especializado, aparte, y se conecta con una neurona. Entonces tenemos el estímulo que estimula el receptor y el receptor estimulado, la neurona, el potencial de él. Ese es el receptor secundario. Y entonces, estos dos tipos de receptores vamos a ver todo el tiempo en fisiología. Vamos a ver la sensibilidad diferencial de los receptores. Aquí tengo un ojo, fíjense, conos y bastones. Los conos ven durante la noche, son receptores, y los bastones van a ver los bastones en la noche y los conos en el día. ¿Ya? Entonces, fíjense, el ojo realmente es una obra de arte, escapa a todo. Decir esto se ha hecho al azar es imposible, porque al ojo le han dado la vuelta, se da la vuelta. Y en los colores tenemos nosotros las células que captan, pero ¿cómo lo hacen? No lo sabemos. Porque hay una vamos a ver aquí adelante, vamos a ver un poquito. ¿Dónde está? Aquí mismo está. Fíjense, se llama principio de la línea marcada. Hay una especificidad de los receptores sensitivos. Un receptor capta solamente el color, no capta la luz. Otro capta la luz, otro capta el frío, otro capta el calor. O sea, tenemos miles de millones de receptores que al mismo tiempo nos hacen captar luz, color, el frío, si es una luz con frío o es una luz con calor. Sabemos, y no es una neurona, son miles de neuronas que están captando. Y cada receptor tiene una neurona que conecta al cerebro. Pero nosotros vamos a ver que esa conexión, ¿ya?, es específica, ¿no? El receptor y el nervio es específico de la fibra. Se llama principio de la línea marcada. ¿Qué quiere decir? Que no se va a meter una neurona que capta el color con una neurona que capta el calor. Muy diferente. Entonces, sin embargo, cuando llegan al cerebro, ¿cómo hace que el cerebro diferencie? No lo sabe. Sabemos que llega a la parte sensitiva y se conecta. Y ahí estamos, que reciben, pero ¿cómo lo hacen? Y hasta ahora no hay respuesta, pero ustedes ven colores, sabores, ven texturas. Es una maravilla. El cerebro es, como te digo, cuando ustedes van a leer un poco más conscientemente el cerebro, se van a reír del cojito ese que se ha muerto y ahorita está viendo en el infierno. Realmente Dios ha hecho el cerebro con una sabiduría increíble que no podemos imaginar. Entonces, ahora vamos a ver nosotros cómo es una fisiología light, superficialmente, pero quiero que entiendan. Se llama el principio de la línea marcada. ¿Ya? Vamos adelante. Cuando hay un estímulo, hay un fenómeno de transducción. ¿Qué quiere decir? Convertir un estímulo mecánico, térmico, químico en un potencial de acción. En este caso, por ejemplo, este es el receptor, ¿no? Y receptor de presión. Estamos presionando con este dedo. He puesto así para que entiendan, porque en realidad el receptor es chiquito y el dedo es millonésimamente grande. Pero para que entiendan, ¿no?, que cuando se aprieta, estoy presionando los receptores. Y al apretar, deformo los receptores, y la parte que se deforma hace que los canales de sodio se abran y se produce un potencial del receptor aquí.
ese potencial receptor va a activar un potencial de acción en el nervio que está conectando con el receptor. Entonces, cuando hablamos de transducción, decimos que cualquier estímulo mecánico, en vez de dedo puede ser un térmico, frío o calor, puede ser un químico o cualquier otra cosa, va a cambiar, va a deformar, va a activar la apertura de estos canales de iones que van a provocar una despolarización del receptor y luego van a estimular un potencial de acción en el nervio. Entonces se llama transducción. Ya cualquier cosita levanta la mano. Entonces fíjense, aquí viene el ejemplo, ¿no? Este es el receptor, tenemos un estímulo leve, muchas veces no llega al umbral para el potencial de acción. El tacto tiene un umbral. Ustedes, cuando una persona está durmiendo, es tan sensible una persona que así se le hace, despierta. Y otras personas que se le hace así, nada, que se le, hasta pellizcas se sienten, despiertan. El umbral de excitación es diferente en las personas. Pero tiene que llegarse al umbral para despertar un potencial de acción. Entonces, aquí hay una leve, ¿no? Y no se nota. Pero cuando se presiona más, empieza a deformarse y entran los iones y se produce el potencial de acción leve. Entonces ya hay un potencial de acción que nos avisa, eso va hasta el cerebro y avisa que algo está empujando ahí. Pero si la presión es mayor, entonces deforma más y hay mayor estímulo y tenemos que aumento de la frecuencia de potencial de acción. Entonces fíjense, aquí tengo el ejemplo, este es el reposo y aquí tenemos 1, 2, no se llega al umbral, se despierta un hito. Pero si se sigue empujando por encima del umbral, lo único que vamos a despertar es mayor cantidad en la frecuencia de potencial de acción. Y eso nos habla de la intensidad. Cuando están apretando fuerte, sabemos que están apretando, está aumentando la frecuencia de los potenciales. Eso es todo. La diferencia, cuando es uno tras otro, es una presión bien leve. Cuando es muy fuerte, entonces ya es una presión mayor, ¿ya? Entonces aquí tenemos, ¿no? Una presión débil, fuerte, aquí tenemos débil, la frecuencia de potencial y fuerte, cuando una presión prácticamente uno tras otro del potencial. Los receptores. Un receptor, atiendan bien, me han pedido por si acaso no se van a ir los del paralelo 4, que están haciendo una investigación y creo que está bien. Yo creo que ustedes también les van a colaborar, les van a hacer una pequeña encuesta para unos que están. Antes que me olvide, me habló la señorita coordinadora María Julia, lo deben conocer, una joven, ¿cierto? Han hecho ya su encuesta digital, que está la universidad. ¿Quiénes han hecho? Levanten la mano. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pero aquí somos pues más de 50, por favor, háganlo. Ese documento que va a ser digital, les van a preguntar cómo es la universidad, cómo se siente, ustedes valoran y ponen el puntaje. Eso sirve para la acreditación. Por tanto, para el día lunes, yo quiero que todo el mundo a mí me traiga, porque cuando han hecho sale ahí, sacan una copiecita y me dan ahí, porque eso la señorita María Julia pide colaborar, y no es para ella, es para la universidad. Yo sé que es, como les digo, 1/4 de hora más o menos, pero hay que hacerlo. Entonces, háganlo antes que me olvide. El lunes me van a dar, por favor, ya quiero ver, todos pídanos. Ya. Entonces, es otro que van a hacer los chicos, es uno de ellos. Les pido vamos a terminar y 20 y 10 minutos para hacerlo. Colaboren entre colegas, saben qué es, solidarizarnos y colaborar. ¿Ya? Bien, sigamos, falta todavía. Bien,
Sigamos. Atiendan, por favor. Entonces, los receptores tienen estas características. Pueden ser excitados, son específicos, se adaptan, codifican, ¿no? Todos los receptores tienen estas características. De estos, lo que nosotros vamos a ver en medicina es la adaptación. La especificidad y excitabilidad ya estamos viendo y vamos a ver en todo, en neurología. Pero la adaptación tiene mucho que ver con la clínica. Por tanto, vamos a ver cómo se adaptan los receptores. Fíjense, los receptores, si nosotros aplicamos un estímulo constante, entonces el paciente se adapta en centésimas de segundo. El receptor de pelo en 1 segundo. Los demás son inadaptables. Ahora vamos a ver cómo se adaptan. Fíjense, tenemos receptores tónicos y fásicos dentro de los receptores. Los receptores tónicos se adaptan lentamente, pero nunca terminan de adaptarse. Si ustedes ven aquí, el estímulo es constante. El estímulo constante, entonces, despierta un potencial de acción y reduce un poco la frecuencia. Fíjense, aquí era más seguido, reduce, pero no termina, sigue estimulando, nunca se adapta por completo. Ahí están los usos musculares, los vasoreceptores, quimioreceptores, nociceptores. Entonces, no se adaptan nunca, pero se adaptan un poquito, por decir, les duele demasiado, ¿no? Después baja el dolor, pero les sigue doliendo. O sea, se adapta un poquito, reduce el dolor, pero nunca deja de doler. Igual sucede con los vasoreceptores. Cuando la presión de nosotros, la presión arterial, nosotros aumentamos el volumen o el sistema simpático, aumenta la presión arterial. Y seguimos en eso, se adapta, reduce, pero nunca llega a la normalidad. Por eso es un problema mantener constantemente estímulo del simpático, porque yo me asusto, me sube la presión, ¿no? Y si estoy asustado un tiempo más sigue y luego de eso empieza a decrecer, se va adaptando, pero no llega a la normalidad. Son receptores tónicos. Todo el tiempo que se estimula van informando al sistema nervioso que está mal, que esa sensación no es normal. El sistema nervioso nos avisa y nosotros somos médicos y vamos a ver la presión, vamos a ver los quimioreceptores, vamos a ver los nociceptores. ¿Por qué acuden los pacientes? Porque les duele. No vienen gritando, muchos dicen, me duele nada más, pero están sintiendo, no. Se ha adaptado, pero nunca ha llegado a una adaptación completa. Si se dan cuenta, el estímulo sigue, pero el potencial receptor sigue, aunque es menor, pero sigue informando. Y ahí tenemos los vasoreceptores, quimioreceptores, los receptores, los usos musculares. ¿Ya? Cualquier pregunta, levantan la mano o la voz. Y tenemos los receptores fásicos. Los receptores fásicos, fíjense, el estímulo es constante. Aquí hay un estímulo constante y el estímulo sigue. ¿Y qué pasa con nosotros? Primero captamos y luego de eso baja y deja de informar al cerebro. Cuando nosotros nos ponemos un lápiz en la oreja, en ese momento sentimos bien la oreja, ahí está, bien, estamos sintiendo. Nos distraemos y luego mira, no sentimos, porque se ha adaptado. ¿Qué ha pasado? Aunque el estímulo sigue ahí, se ha adaptado, ya no informa de que está ahí. Y uno dice, ¿qué haré con él? ¿Qué haré? Y pum, me encuentra ahí en su cabeza. Y eso pasa frecuentemente. Entonces, hay así receptores que se adaptan completamente. No sirven para informar, simplemente nos informan de cambios rápidos, básicos, de cambios que son rápidos y momentáneos, nunca de cambios que son constantes. Esos son los receptores básicos, y ahí tenemos, ¿no es cierto?, los receptores que nos avisan de la velocidad de las patadas, de nuestra velocidad cuando corremos. Tiene una función predictiva, nada más estos receptores de electricidad o básicos. ¿Ya? Vamos a ver la transmisión de señales a través de grupos. Tenemos los circuitos. Nuestro cerebro, como vamos a ver la próxima semana, tiene varios circuitos. En realidad, los circuitos hacen que ustedes se aplacen en neuronas. De manera que yo lo que les voy a dar es los circuitos que usamos en medicina, nada más.
Y no voy a decir que tiene, bueno, el circuito de tanto sirve para esto, porque tienen que saber ustedes qué hace ese circuito, qué tiene que ver con nuestra salud. Pero el circuito tiene una entrada, tiene un campo de estimulación aquí y una salida. Entonces, una entrada, un campo de estimulación y una salida. Entonces, aquí funciona lo que hemos hablado, producir un potencial de acción o facilitar a este grupo neuronal. Este grupo de circuito, como hemos dicho, la pierna, digamos, se golpea, está facilitada. No es una neurona, es un grupo neuronal. Entonces, ese circuito está facilitado porque está llegando muchas más entradas. Entonces, fíjense, si tenemos 6 terminales que estimulan, si 6 terminales, aquí tenemos una terminal, 2, 3, 4, 5, 6 terminales, este está saliendo un estímulo. Este otro está recibiendo 1, 2, 3, no está saliendo o no, el B. No está saliendo porque no llega a 6, ¿cierto? Este otro está saliendo 3, 4, 5, este. El C, ¿está saliendo un potencial o no? Sí. ¿Ah? Sí. No está saliendo porque no llega a 6. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, nada más. Entonces, ¿cómo se llama eso? Falta un puntito para salir. ¿Qué se llama eso? Caramba, vamos a avanzar solo hace 30 segundos. ¿Cómo se llama cuando está por llegar al umbral y se mantiene ahí? Está facilitado. Entonces, eso es lo que nos habla el circuito. Los circuitos neuronales, hemos hablado ayer circuito del dolor, circuito del vómito, circuito de todo tipo, ¿no? Es un grupo neuronal, no es una neuronita, es un grupo neuronal. Y tiene facilitación y tiene inhibición, como vamos a ver. Y aquí tenemos, fíjense, la fibra nerviosa entra aquí, la zona facilitada es esta, que no está, pero esta zona es de descarga porque se suma más de 6 descargas y eso va a descargar un potencial de acción. Y zona facilitada de la que la estimulación no alcanza el umbral, pero está a pocos milivoltios, o sea, tranquilamente va a llegar al umbral de la estimulación. La divergencia de las señales es cuando una señal viene y empieza a divergerse. Un mismo estímulo puede ir a varias células y puede en distintas vías, uno aquí y otro aquí. La convergencia en realidad puede venir varios estímulos y convergen en una sola neurona. Eso pasa en el tálamo, como vamos a ver, puede venir de distintas fuentes y eso se llama convergencia de señales, de una fuente o de múltiples. El circuito neuronal con salidas integradores e inhibidoras, entonces por un lado está excitando y por otro lado está inhibiendo. Así es, por eso no se puede entender el cerebro. Por una parte está excitando, por otra parte está inhibiendo. La misma neurona tiene diferentes neurotransmisores o diferentes receptores. Por un lado está inhibiendo, por otro lado está excitando. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos, cuando se estimula la contracción del antebrazo, tenemos una neurona que está estimulando la contracción y la misma neurona, otra orden aquí que está inhibiendo la contracción. Aquí se relaja el tríceps y el bíceps se contrae. Entonces, es posible que se pueda realizar la contracción del antebrazo, porque si los dos están contraídos va a estar recto, no se puede, tiene que relajarse. Bien. Vamos adelante. Circuito reverberante es cuando hay una entrada y una sola salida, pero hay una retroalimentación. La retroalimentación es positiva, entonces puede ser así de sencillo, puede ser ya con 2 retroalimentaciones, pero esto puede ir así. Eso se llama circuitos reverberantes de complejidad creciente. Entran aquí 4, pero tenemos, mira, 1, 2, 3, 4 retroalimentaciones. Y esto sucede ¿qué? En el estatus epiléptico. Cuando entra aquí la entrada, vamos a ver que hay una y otra vez un estímulo puede mantenerse en el tiempo, ¿no es cierto? Y el tipo va a convulsionar hasta puede morir si es que no intervenimos. Entonces ahí nosotros tenemos que inhibir. Puede fatigarse por la unión sináptica o por inhibición o facilitación de otras partes del cerebro. Aquí vamos a quedar. Mañana, por el lunes, vamos a ver las vías sensitivas. Esto es lo más interesante y bonito. Cómo entra la sensación al cerebro, cómo entra a la